Vamos a leer el Salmo 91, versículo 1. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Jesús, Jesús, tú eres la luz. Jesús, Jesús, mi rey. ¡Wow! ¡Qué bueno que te hayas conectado a esta transmisión en donde hablamos palabras de vida! Y qué bendición, ¿verdad, Helen? Que podamos estar comentando temas relacionados a la palabra de Dios y temas que bendicen nuestra vida. Así es un gran privilegio, un gran gusto el que estén conectados. Les invitamos a que compartan a más personas estos podcasts para que también podamos juntos aprender de la palabra de Dios. Y el día de hoy va a haber un tema muy especial, muy de acuerdo a estas fechas, y va a ser un tema en el que nuestros ojos van a ser abiertos, donde vamos a ver con más profundidad lo que significan estos versículos. Claro, y tenemos que ver que se aproximan unas fechas fabulosas en donde celebramos el nacimiento de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Quizá algunas personas dicen: es que ese día no nació Jesús. Quizá no nació ese día, pero estamos celebrando la venida del Rey de Reyes, la venida del Salvador del mundo. Y para esto, y no empezar a desenfocarnos acerca de qué es lo que se celebra en la Navidad, vamos a ir a la palabra de Dios, y principalmente tenemos que entender que en estos días debemos adorar, debemos alabar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque perdemos el enfoque. Y cuando perdemos el enfoque de lo que realmente estamos celebrando, entonces a veces hasta hay usurpadores, ¿verdad? Por ahí uno que entra en una chimenea totalmente obeso, y ese personaje está queriendo quitar la razón de la Navidad, porque Jesús es la Navidad, no es ninguna otra cosa. Otras personas, ¿verdad?, empiezan a hacer sus maletas para salir de vacaciones, para salir a ver a su familia, cosas que son buenas, pero no estas dos últimas, no el usurpador, quiero aclarar, pero no debemos de olvidarnos de la esencia de la Navidad. Vuelvo a repetir, Navidad significa nacimiento y es la celebración del nacimiento de Jesús. Pero bueno, vamos a la palabra en Lucas capítulo 16, 26. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Por eso es que a Jesús le decían Jesús de Nazaret, porque Jesús era de Nazaret. Y luego dice acá: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué impresionante relato! Aquí vemos que María, ¿verdad?, una mujer común, una mujer que solamente vivía una vida en santidad, una mujer que hacía la voluntad de Dios. Dios la escogió a ella
para que fuera el medio por el cual nuestro Señor Jesucristo pudiera venir a la tierra. Y aquí el ángel Gabriel, ¿verdad? Que ángel quiere decir mensajero. Él trae el mensaje de Dios. Y entonces eso que se había hablado muchísimos años atrás, desde el Génesis hasta Malaquías, ha llegado el nacimiento de el Mesías. Así es, podemos ver cómo esta escena es impactante. No es una leyenda o un cuento, ¿verdad?, para niños, sino es una historia completamente real, completamente verdadera, donde Dios escoge a sus hijos, donde Dios escoge, como dijiste, a María, para que por ese medio Jesús viniera a la tierra en forma de hombre. Y vemos cómo el ángel aquí exalta de tal manera a Jesús y le dice que su reino no tendrá fin, que será llamado Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y es algo maravilloso. Yo creo que ahí María, aparte de asustada, estaba feliz, estaba asombrada de quién iba a ser Jesús, de lo que iba a ser, cómo es que el Rey de Reyes iba a salvar a su pueblo. Claro, y es algo sorprendente porque Jesús iba a salvar a su pueblo y también iba a salvar al mundo. Y ahí estábamos incluidos nosotros. Así. Gloria a Jesucristo. Y bueno, vamos a seguir leyendo este relato interesante. Dice en el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ella estaba desposada con José, como quien dice, ya estaban precasados, porque no es lo mismo la cultura judía a nuestra cultura. Ellos estaban casados, lo único que faltaba era ya tener relaciones sexuales para culminar el matrimonio. Este era el sello de que ya estaban casados. Entonces aquí María dice, ¿cómo va a suceder esto? O sea, es sorprendente. María, una jovencita, una virgen, y dice, ¿cómo va a suceder esto? Si no conozco varón. Y entonces acá dice en el verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí vemos cómo esta mujer, con esa sabiduría que Dios le había dado, ella se humilla y dice, yo solamente soy un instrumento. Hágase la voluntad del Señor sobre mi vida. O sea, wow, debemos aprender de cómo esta mujer rinde su corazón delante de Dios y sabiendo que ella iba a ser el medio por el cual Dios iba a venir a la tierra, iba a enviar a Jesús para salvar al mundo. Así es, algo que aquí enfatiza también es que porque nada hay imposible para Dios. Si leemos capítulos antes, en resumen de lo que Elizabeth, es que ella y su esposo no podían tener hijos y llegaron a cierta edad avanzada y Dios les permite tener un hijo porque dice que eran también hijos conforme a Dios, que eran entregados a Dios. Entonces cuando María también se entera es como decir, wow, Dios, para él nada es imposible. El ángel está enfatizando ahí que Dios es un Dios de imposibles, de posibles. Él puede hacer su obra en las personas que tal vez menos pensemos. Él puede obrar en nuestro corazón, en todo aquel que se rinde de verdad ante sus pies. Claro, y aquí también podemos rescatar cómo una mujer, como una persona debe seguir a Cristo, porque ella no le importó nada. Ella lo único que quería era obedecer lo que Dios le había mandado. O sea, ella sabía todos los problemas a los que se iba a enfrentar, o mínimo se le vinieron a la mente, porque José cómo iba a reaccionar, aunque este hombre también era un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque vemos en los pasajes más adelante que José lo duda como cualquier persona, porque dice cómo una mujer se va a embarazar por medio del Espíritu Santo. Entonces Dios tiene que hablarle
a José. Aquí podemos ver que cuando las personas tienen esa comunión con Dios, Dios siempre confirma lo que les habla. A esta mujer Dios le habló, a José Dios le habla. Y esto quiere decir que estas dos personas tenían esa comunión con Dios y rinden todo. José no le importa lo que van a hablar. María no le importó perder todo lo que tenía por obedecer a Dios. Y José es lo mismo. O sea, José también dice, wow, cuando Dios le habla, dice, qué maravilla, o sea, qué responsabilidad. Yo no sé lo que José pensó al decir, voy a tener que enseñar al Hijo de Dios. O sea, voy a tener que enseñar al mismo Dios. ¿Cómo le voy a hacer si yo soy un hombre común? ¿Cómo le voy a enseñar a él? Porque en la cultura judía, los padres, el papá jugaba un papel fundamental en la vida de la familia, como ahora también en la actualidad. Pero ahí vemos cómo José tiene ese encuentro con Dios. Y cuántas cosas no le pasaron a José en su mente, ¿verdad? De que ahora iba a criar al Salvador del mundo, a Jesucristo. Yo no sé qué más, ¿verdad? Lo que Dios plasmó en su palabra, eso es lo que nosotros debemos de saber y entender. Pero yo no sé si a lo mejor se le fue revelado todo lo que Jesús iba a hacer. Entonces, qué responsabilidad tan grande tenía este varón de darle un ejemplo bueno, de llevarlo hacia la rendición a Dios. Porque dice la palabra de Dios que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. O sea, Jesús no nació sabiéndolo todo. Él tuvo que ir aprendiendo. ¿Y quién era el responsable de enseñarlo? Pues era José, juntamente con María. Pero recaía el peso sobre el papá de Jesús, sobre su papá terrenal. Porque el Padre de nuestro Señor Jesucristo sabemos que es nuestro Padre Celestial. Así es, y podemos ver que cuando hay obediencia también trae bendición. Y tal vez pueda haber pruebas, como dijiste, o dudas o circunstancias que sean difíciles, pero Dios siempre va a apoyar, siempre a los que Él escoge, a los que Él elige, los ayuda. Y así como decías, en José hubo dudas, hubo tal vez un poco de confusión, pero el Espíritu Santo por eso vino también y le reveló por medio del ángel lo que Jesús que tenía que creerle a María, tenía que creer en Dios y seguir adelante. Y podemos ver cómo Dios hablaba a través de José, que tenía que ir a Egipto, que tenía que hacer esto, el otro. Dios le hablaba a José. Dios le hablaba a José, perdón. Lo que tenía que hacer. Y es eso, cuando hay obediencia en nuestro corazón, de decir, aquí somos siervos tuyos, hágase con nosotros lo que bien te parezca, conforme a tu voluntad. Entonces Dios va a bendecir nuestra vida y por medio de su Espíritu Santo nos va a dirigir por el camino que debemos de ir, qué decisiones tomar, cómo seguir adelante. Claro, y aquí podemos ver la actitud de María. María no necesita ninguna alabanza. Ella se rinde y le da toda la alabanza a Dios, porque ella reconoce la condición de humano que ella es. O sea, quién era el grande, quién era el poderoso, quién era el admirable consejero, príncipe de paz, pues era Jesús. Y yo no sé ahí cómo fue en el tiempo en el que el Espíritu Santo vino de una manera sobrenatural, y María iba viendo crecer su vientre, ¿verdad? Y saber que llevaba en su vientre aquel que salvaría al mundo. Y cómo cuando nace, ¿verdad? Jesús, a través de donde nacen todos los bebés, porque Jesús no nació de cualquier otro lado, cómo fue al verlo esta mujer que realmente rinde su corazón a Dios. Y después podemos ver más adelante cómo ella va siguiendo a Jesús, porque lo vemos en algunas partes de la Biblia. Después ella recibe el Espíritu Santo de Dios con los demás apóstoles, con los pentecosteses. Y wow, ¿no? O sea, una mujer que sabía el lugar que le correspondía. Ella nunca, aquí podemos ver en la palabra, nunca usurpó el lugar de Jesucristo, o nunca dijo, yo voy a ser la madre del Salvador, así que alábenme a mí. No, ella se reconoció como una sierva y dijo, regocíjese mi alma en Dios, mi Salvador. Ella sabía que necesitaba ser redimida por quien estaba en su vientre y por quien iba a nacer
a través de ella. Y otra de las cosas que debemos entender, porque a veces, ¿verdad?, nada más se queda en que Jesús nació y que fue un niño y ahí se queda todo. No, Jesús nació, creció, murió y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero wow, qué tremendo suceso. Por eso es que debemos saber por qué celebramos la Navidad. Sí. Estamos celebrando el nacimiento del admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Dios eterno. Wow, wow, wow. Estamos celebrando al gran yo soy, a Jesucristo el Señor. Así es, y yo creo que en la cena que viene, viene toda la familia, debemos tomar un tiempo para darle gracias al Señor, para leer su palabra, recordarlo, y no solamente en estas fechas de Navidad, sino todo el día de nuestra vida, recordar esa historia que cambia la vida de las personas, ese gran milagro, momento en el que el Señor vino por cada uno de nosotros, que Él se humilló de tal manera para que nosotros fuéramos redimidos por su sangre, fuéramos exaltados. Entonces, tú sabes cómo es tu familia, puedes cantar alabanzas con tu guitarra, puedes orar, puedes dar gracias por cada uno, por el sacrificio del Señor y cómo nos hizo salvos. De muchas maneras podemos recordar a Jesús y su nacimiento y por qué Él vino, ese propósito verdadero de la Navidad que nadie lo va a quitar, que nadie va a poder destruirlo, porque el Señor, su reino nunca tendrá fin. Claro, y Él es el único que merece la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Y aquí podemos ver el ejemplo. Dios no le da la alabanza ni a José, ni le da la alabanza a María. Le da la alabanza a Jesucristo, porque Él es el único digno de recibir la gloria. Dice aquí en el capítulo 2, versículo 10, pero el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, es el Mesías, el Salvador enviado. Y wow, pues démosle la gloria a Cristo, démosle la honra a Cristo, así como dijiste, Helen, en esta cena de Navidad es un tiempo para glorificarlo y para darle tantas gracias por haber venido y por haber muerto, por haber derramado toda su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y también saber y darle gloria a Dios porque Él resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros de día y de noche. Así es, te invitamos a que vuelvas a leer estos versículos, capítulos Claro. en el libro de Lucas, de Mateo. Viene el nacimiento de Jesús, la obra que Él hizo y esta historia de obediencia y de un milagro maravilloso y hermoso que vino a salvarnos. Wow, pues a celebrar a Cristo. Así es. Que Dios los bendiga, que estén muy felices con sus familias, que estén gozosos. Es un tiempo para perdonar y pedir perdón y conocer la razón de la Navidad y que Jesucristo lo reconozcamos como el Señor y Salvador y el único digno de recibir la gloria y la honra, porque todo es de Él y para Él. Así. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.